Bueno, estuve pensando mucho de qué les iba a hablar, sobre todo porque la presentación es acotada, porque a mí me encanta hablar, pero al final tengo que reducirme y autoeditarme. Y una de las cosas que estaba pensando es que, como esto se llama Work in Progress, una de las cosas bonitas de hablar, tal vez, es cuál es el Work in Progress de un director de orquesta, en términos no solamente de preparar una sinfonía, de preparar una partitura, sino que cómo darle unidad a lo que viene haciendo en el último concierto y lo que va a hacer en el próximo concierto. Y justo cabe la feliz coincidencia de que vengo llegando de Argentina y dirigí una sinfonía tremenda, una sinfonía de Brahms, la tercera sinfonía de Brahms, compositor alemán, compositor de Hamburgo, compositor muy representativo del periodo del romanticismo del siglo XIX. Y de alguna forma les voy a contar una historia que tiene que ver con este señor y esta sinfonía. Primero vamos a conocer la primera foto donde sale Brahms. Ese es Brahms. Ese es Brahms cuando estaba viejo. Pero cuando estaba joven, conoció a una mujer que lo mantuvo loco toda su vida, que es la siguiente. Ella era doña Clara, Clara Schumann. ¿Cuál es la locura de esta mujer? Es que, bueno, era una mujer tremendamente interesante, compositora, pianista, pero lamentablemente para Brahms estaba casada con su maestro, su amigo, su mentor, su ídolo, Robert Schumann, que en la siguiente foto vamos a ver, ahí están los dos, Schumann y Clara. Entonces, de alguna manera, para Brahms siempre fue un tema esto, porque estaba enamorado de una mujer imposible, y bueno, y así era. Y de alguna manera yo creo que todos los artistas, yo creo que disfrutan un poco de eso, o sea, de esta cosa imposible, porque les da mucha inspiración, les sirve muchísimo para que vuelquen todas sus frustraciones y todos sus amores imposibles en la música. Y en la siguiente foto vamos a ver estos dos sujetos que nunca estuvieron juntos, que ese es Brahms joven, que era, creo yo, bastante más guapo que Schumann, pero bueno, a Clara le gustaba Robert. Y bueno, se hicieron muy buenos amigos, Clara con Brahms. Y de hecho para Brahms, Clara era uno de los grandes referentes críticos de su música. Todo lo que Brahms escribía de alguna forma estaba influenciado por la figura de Clara y al mismo tiempo esperando que ella le dijera su opinión. Cuando escribe su tercera sinfonía, pongámonos en contexto, solamente en un contexto breve. Uno de los grandes sinfonistas de la historia, ustedes sabrán por lo menos por cultura general, es Beethoven, ¿cierto? Beethoven escribió 9 sinfonías, las 9 sinfonías de Beethoven. Pero resulta que después de la novena, ningún compositor se atrevía a escribir ninguna sinfonía, porque estaba de alguna manera implícito que ya estaba todo hecho. Y nadie se atrevía a dar el paso, nadie se atrevía a escribir algo que tuviese el nombre sinfonía. Fue Brahms, de hecho, el que escribió una sinfonía después de la novena de Beethoven que tuviera el porte de ser una continuidad. Pero se demoró 20 años. O sea, el grado de inseguridad y de peso que existía de esta figura titánica de Beethoven lo hizo ser muy, muy inseguro hasta que finalmente dio el paso. Y bueno, y la primera sinfonía de Brahms se transformó en una tremenda sinfonía que dio paso a una nueva generación de sinfonistas del romanticismo. Después vino la segunda y pasaron unos buenos años hasta que vino la tercera. Y la tercera comienza así. Básicamente lo que ocurre ahí, podemos compartir adjetivos, pero es una gran explosión, ¿no? Es un júbilo, es prácticamente una sinfonía con un gran llamado, con una gran personalidad casi heroica. Este comienzo, esta explosión de toda una orquesta. Pero debajo de eso, en el significado entre líneas, que eso es lo entretenido que les quiero contar, hay ciertas cosas que no son tan evidentes, pero son tremendamente simbólicas, que son. Escuchemos los dos primeros acordes. ¿Cierto? Eso es lo que acabamos de escuchar. Ahora, es difícil darse cuenta que debajo de estas notas, desde la primera, esto, la segunda y la tercera, ¿cierto? Hay este juego. Ese es un fa, el otro es un la y después un fa.
Si eso lo llevásemos a la nomenclatura alemana de los nombres de las notas, que es la misma en la clave americana, es decir, con letras, tenemos que la primera nota que tiene letra es el La. El La es la A. Y después, como sabemos, en la clave americana viene A, B, C, D, E, F, G, y después volvemos a la A, ¿cierto? Si han visto alguna vez cómo son los libros de clave americana que son con letras, bueno, en el alemán es lo mismo. Por lo tanto, la F es el Fa. Después tenemos que el La es una A. Y después tenemos otra vez un Fa. O sea, F, A, F. ¿Qué significa eso? ¿Por qué son esas palabras? Porque resulta que detrás de esas notas hay un concepto filosófico, que es frei, aber, froh, que desde la traducción del alemán significa libre pero feliz. Todo lo que tiene que ver con ese concepto, de alguna forma está vinculado a lo que sentía Brahms por Clara y cómo de alguna manera renunció y él mismo se convence de que a pesar de que está libre, es feliz. Ahora, la parte interesante viene que a pesar de que él cree que nos va a convencer de que es muy feliz, fíjense que el tercer acorde, después de esto, viene la explosión, ¿no? Pero ¿qué pasa inmediatamente? Todo se oscurece. O sea, hay una dualidad. Estamos contentos y no tanto. Estamos resueltos y no tanto. Eso ocurre durante toda la sinfonía. Toda la sinfonía se basa en esa dualidad, en ese simbolismo que existe detrás de las notas. De hecho, la melodía, la propia melodía que se expone después de los acordes, esto, que tiene ese carácter heroico, más tarde va a volver de manera pacífica, casi reconciliándose con su propio espíritu. Porque la sinfonía tiene 4 movimientos, pero los 4 movimientos tienen una unidad narrativa. Por ejemplo, saltémonos un ejemplo musical y vamos al siguiente. Este es el comienzo del segundo movimiento. Pacífico, pastoral, simple. Y en la mitad de esto, cuando termina esa exposición de esta idea, nos encontramos con un episodio que casi pertenece a otro planeta. Imagínense que todo esto que fluye de manera natural, de repente se ve interrumpido por unos acordes que salen de la nada. Esos acordes se basan en esta repetición de notas, ¿no? Después una idea que sigue. Y se vuelven a repetir las notas. Eso, aunque no me crean, es tremendamente moderno para una sinfonía como esta, porque esto que pertenece al segundo movimiento, después Brahms lo va a tomar como un elemento importantísimo en el último movimiento. Escuchemos cómo suena de distinto cuando lo hace en el último movimiento. ¿Podemos escuchar el siguiente ejemplo? Eso. Recuerden, la nota repetida. Pasa la música. Ahora, se detiene. Gracias. ¿Ven la similitud? Y ahí se pone dramático porque todo esto es muy dramático, todo es exagerado obviamente porque es Brahms y es romántico. Pero se dieron cuenta del tam, pam, que era parte del segundo movimiento. Bueno, ahora Brahms lo ocupa de una forma obviamente dramática. La misma repetición de las notas, una vez más en el siguiente ejemplo, que también es del cuarto movimiento, ya en el éxtasis del clímax. Escuchemos así.
descontrolado, desbocado absolutamente. Pero ¿qué pasa con lo que les dije al comienzo? Toda esta cosa heroica, este conflicto del acorde mayor con el acorde menor, el libre pero feliz. Al final de la sinfonía, después de media hora de música, de estar reciclando el mismo material, finalmente Brahms hace paz y lo hace de una manera sublime. Porque por una parte, vuelve a citar esto, las notas repetidas, como un coral grandioso en los metales, y al mismo tiempo mezcla todos los temas del primer movimiento y del cuarto movimiento para hacer una conclusión de, ok, me pillaron, no soy tan feliz a pesar de ser libre. ¿Podemos escuchar ese último ejemplo? Aquí vienen las notas repetidas. Ahí. Miren cómo se abre el sonido ahora. Como si se abrieran las puertas del cielo. Escuchen, no vamos a interrumpir, que siga la música. Turbulencia, no hay conflicto, hay paz y hay de alguna forma una reconciliación con su destino. Ahora, ¿cómo uno esto con lo siguiente que quiero explicar? Él tenía un conflicto con Schumann, ¿cierto? Porque de alguna manera su mujer era el punto de conflicto, ¿no? De alguna forma, el comienzo de esta sinfonía es una especie de cita distante, esta es la tercera sinfonía de Brahms, a la tercera sinfonía de Schumann. Schumann ya estaba muerto, pero de alguna forma comienza parecido. Así comienza La Renana, que es la tercera sinfonía de Schumann. Escuchemos al comienzo. Explosión romántica, una vez más. Y eso es lo que influenció a Brahms para escribir el comienzo de la tercera. Ahora, vamos a ir un paso más atrás para que vean que todo está conectado de alguna forma. Esta música heroica está escrita en una tonalidad de mi bemol mayor. ¿Cierto? Ese era el acorde base. El que Schumann haya escrito esta sinfonía en ese tono no es casualidad, porque ese carácter heroico justamente proviene de que las tonalidades se van asociando a ciertos símbolos extramusicales. Y hay una sinfonía previa a Schumann, y por eso es que le mencioné antes al gran sinfonista gigante Beethoven y cómo hizo mucha presión en los compositores románticos, que es justamente también la tercera de Beethoven. Tercera de Brahms, tercera de Schumann, tercera de Beethoven. Y la tercera de Beethoven está en mi bemol mayor. ¿Y cómo se llama? Heroica. O sea, de ahí nace todo. ¿Cómo empieza la heroica? Escuchemos la heroica.
la madre de las sinfonías heroicas. De ahí sale la renana, de ahí sale la tercera de Brahms. Para terminar, porque como esto se llama Work in Progress, esto para pasar la información es un dato. El próximo lunes yo dirijo la Heroica, así que si quieren ir a verme dirigir, el próximo lunes en el Teatro Municipal de Las Condes va la Heroica. Pero además va otra obra muy importante que de alguna manera también está vinculada a este mismo concepto, que es el concierto de cello de Dmitri Shostakovich. Pasan muchos años después de la Heroica, después de la Renana, después de la tercera de Brahms, y pasa mucha evolución musical también. Pasa todo el romanticismo, y el romanticismo tiene un colapso, y ese colapso lleva a nuevos idiomas, a nuevos estilos, nuevos idiomas, nuevos lenguajes. La armonía evoluciona, el ritmo evoluciona, la orquestación, todo cambia, y de alguna forma entramos al modernismo con otras sonoridades. Sin embargo, todos estos atributos extramusicales simbólicos son gestos que a los compositores siempre se les quedan grabados. Por ejemplo, Shostakovich tuvo una larga vida de conflicto político porque vivió en la Rusia de Stalin, y para Stalin la música moderna era música que iba en contra de lo que tenía que hacer el arte en ese momento. Pero Shostakovich, como todos los compositores de ese entonces, obviamente tenía una libertad creativa inmensa, y como tal no se regía tanto por las prohibiciones, sino que por su impulso creativo. Pero justamente en un régimen como aquel, de hecho su vida corría peligro si es que no le hacía caso a los formalismos que tenían que seguir. Entonces, Shostakovich de alguna forma se las ingeniaba para decir lo que quería decir a través de códigos. Uno de los códigos más famosos de Shostakovich es cómo él firmaba sus sinfonías con un par de notas, estas notas. El vals más conocido de la décima es así. Ese vals es la firma de Shostakovich, porque así como Brahms hizo del fa, el la y el fa, el fray abafro, Dmitri Shostakovich hizo del re una D, del mi bemol una S, del do una C y del si una H, que es siguiendo la misma nomenclatura alemana. Y eso es Dmitri Shostakovich. Esa es la forma en que él firmaba esto. Y para concluir, otra de las firmas extramusicales muy relevantes con respecto a cómo él ponía música a lo que estaba viviendo y en su contexto ocurre justamente en la Sinfonía de Leningrado. La Sinfonía de Leningrado es la sinfonía que él escribió mientras Leningrado era justamente invadida por los alemanes nazis, y cómo la resistencia rusa finalmente triunfa. Es una tremenda sinfonía, heroica, de corte muy dramático. Y el final de la sinfonía, que es lo que vamos a escuchar ahora, los últimos 3 minutos de sinfonía, o 2 minutos de esa sinfonía, menos de 2 minutos, 1 minuto, tienen un gesto rítmico que ustedes van a darse cuenta que es este. Tan, 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 tan. ¿Les suena? Ya, pero no es la quinta de Beethoven. Pero sí tiene que ver con la victoria. ¿Y por qué tiene que ver con la victoria? Porque la clave de Morse, 3 puntos raya, es la V de victoria. Por lo tanto, triunfar en una sinfonía a través de la clave Morse, que era la forma en que en la guerra se comunicaban para decir que habían ganado, es una forma muy creativa, musical, artística, de llevar a los sonidos la contingencia misma. ¿Podemos escuchar el último clip que existe? No, el último. Sí, ese es Stalin. El último. El chiquitito de Shostakovich. El grande Stalin. Del final. Ahora viene el ritmo. Tan, 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 tan. Ahora.
Eso es para que quede claro que los rusos ganaron. Quedó clarísimo. No como en Rocky 4 que ganan los norteamericanos. Bueno, muchas gracias. Vayan al concierto. Gracias, Paolo. Acompáñenos.